Mil bendiciones de parte de la Asociación Ministerial en los Negocios de mi Padre. En el día de hoy quiero compartir contigo una palabra para bendecir tu vida, para engrandecer tu conocimiento. A través de la siguiente enseñanza, queremos que tú seas edificado como lo hemos sido nosotros. El día de hoy estaremos compartiendo un tema muy poderoso que es la bibliología. En la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En este momento vamos a estar compartiendo contigo tres temas. El primero es concepto e historia de la escritura, los nombres que ha recibido la escritura, los elementos de fabricación, las versiones, cómo está dividida la escritura y una síntesis de los libros de la escritura. Y tercero, estaremos respondiendo tres preguntas que sé que serán de gran bendición para tu vida. ¿Cuáles son las 5 perspectivas principales respecto a la autoridad de la escritura? ¿Poseemos las palabras correctas? ¿Cómo podemos saber que la Biblia es inspirada por Dios? Y significa los libros. Fue el nombre que le dieron los griegos en la ciudad de Fenicia de Gebal, situada a 40 kilómetros al norte de Beirut, en el Líbano, que era el lugar más importante para el tráfico de papiro traído de Egipto. En esta ciudad fue donde se le dio el nombre a la Biblia, debido a que era el lugar donde se exportaba el material para la fabricación de toda clase de libros. Además, del griego pasó al latín y del latín a las lenguas occidentales, como una palabra que se designa a la colección de libros sagrados. Los nombres con los cuales también es conocida la Biblia. La Biblia también es llamada la Escritura. Marcos capítulo 12 versículo 10. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Otros términos empleados para referirse a la Biblia son las Sagradas Escrituras. Pablo utiliza una vez las Santas Escrituras. Carta a los Romanos capítulo 1 versículo 2. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y también el apóstol Pablo utilizó la expresión las Sagradas Escrituras en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15. Desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Uno de los nombres más descriptivos y satisfactorios es la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según esa verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. El primer elemento utilizado para la escritura de la Biblia fue la piedra. Muchas inscripciones famosas en Egipto y Babilonia han sido halladas por inscripciones sobre piedra. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos escritos sobre las tablas de piedra. Éxodo 31 versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Otros 2 ejemplos son la piedra moabita utilizada en los años 850 a.C. y la inscripción de Siloam hallada en el túnel de Ezequías al lado del estanque de Siloam en el año 700 a.C. El papiro fue otro elemento importante para la escritura de la Biblia. Se producía de la planta denominada papiro,
Esta caña crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y Siria. Era el material para escribir más común de la antigüedad e incluso se usó un par de siglos después de Cristo. El pergamino fue otro elemento utilizado para la escritura de la Biblia. Esta palabra proviene del nombre de la ciudad Pérgamo en Asia Menor, pues la producción de este material de escritura estuvo asociada durante algún tiempo con aquel lugar. La materia prima del pergamino eran pieles curtidas de ovejas, cabras, antílopes y otros animales. A estas pieles se les quitaba el pelo y se les trataba con cepillo para producir un material de escritura. Otro elemento importante fue la vitela. Este material era de cuero de ternero. Era común que se tiñera de color púrpura, como vemos en algunos manuscritos conservados el día de hoy. Las versiones de las escrituras, la Septuaginta. Antes de que Jesús naciera, los judíos ya habían visto la necesidad de traducir el Antiguo Testamento al griego, principalmente por la gran cantidad de judíos que vivían fuera de Jerusalén y que crecían hablando en griego. Por eso se decidieron a traducir todos los libros canónicos, incluyendo otros libros históricos importantes para la cultura judía. A esta traducción se le conoce como la Septuaginta o la 70. El texto masorético. En los primeros años del cristianismo, un grupo de judíos hicieron una recopilación de todo el Antiguo Testamento en hebreo. A este texto se le llama el texto masorético. Recibe el nombre de un grupo de judíos llamados masoretas. Este texto ha sido y sigue siendo la base de muchas Biblias hoy. Muchos cuestionan estos textos por ser postcristianos, es decir, ser recopilados después de Jesucristo. Los manuscritos que tenemos datan del siglo VIII. La Vulgata. Esta versión es tan conocida, se originó probablemente cuando en el año 382 después de Cristo, Dámaso, el obispo de Roma, le pidió a Eusebio Jerónimo, conocido comúnmente como Jerónimo, que fue el más grande exégeta cristiano de la época, que hiciera una revisión a la versión bíblica en latín, que era muy usada en esos tiempos. En el año 384, Jerónimo ya había acabado la revisión de los evangelios basado en el texto original griego. En el año 387 después de Cristo, se hospedó en un monasterio en Belén y recibió el Antiguo Testamento original en hebreo. Para esto recibió la ayuda de unos rabinos judíos, quienes aprendió de ellos su lengua hebrea. La revisión total de la Biblia culminó en el año 405, tardando así aproximadamente 21 años en terminar tan magnata obra. La Vulgata es la versión oficial de la Iglesia Católica. Es llamada Vulgata porque es una palabra latina que significa de uso universal, haciendo referencia al vulgo, que indica a todo el pueblo en común. Esta versión es de importancia debido a su antigüedad y por haber sido traducido a los textos del original griego y hebreo. La Biblia del oso es conocida como la Biblia del oso debido a la ilustración en su portada. Es un oso intentando alcanzar un panal de miel colgado en un árbol con un mensaje Cristo simbólico. Para nosotros la palabra es la miel al paladar de los hombres. En 1569, Casiodoro de Reina hace una traducción de la Biblia al español. A esta Biblia se le conoce como la Biblia del oso. Casiodoro utilizó el Nuevo Testamento en griego de Erasmo y el texto masorético. Luego en 1602, Cipriano de Varela hace una revisión de esa Biblia y la llama la Biblia de Cántaro. Versión Reina Valera. Esta versión al principio era conocida como la versión de Valera. Esto a causa de que Cipriano de Valera fue quien acompañó a Casiodoro de Reina en el monasterio. Hizo una revisión de la Biblia del oso. La revisión consistió en verificar con los textos originales hebreo y griego el trabajo realizado por Casiodoro, mejorando aquellos puntos que lo necesitaban. Valera para este trabajo empleó 21 años, terminando en 1602. La versión Reina Valera ha tenido varias revisiones a lo largo de los años: 1862, 1909, 1960, 1977, 1995
1997, 1998 y la última en 2012, conocida como la versión Reina Valera contemporánea. Por lo general, las revisiones que se han hecho a estas versiones consiste en modernizar el lenguaje, ya que estas con el tiempo cambian. En el siglo XX, las sociedades bíblicas decidieron cambiarle el nombre de versión de Valera a versión Reina Valera para reconocer y darle crédito al trabajo hecho por Casiodoro de Reina. Esta versión se ha convertido en la más usada en el idioma español debido a su fidelidad a los textos originales hebreo y griego. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que haya sido de gran bendición para ti y de esa misma manera bendigas a los demás. Queremos que este mensaje pueda llegar a lo más profundo de tu vida y se active el don de conocimiento de Dios en tu vida. El Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A través de estas enseñanzas vendrá libertad espiritual para tu vida, habrá crecimiento para ti, para tu ministerio, para tu familia. Así que te invitamos a que estés muy atento del siguiente contenido que subiremos. Te bendigo en gran manera este humilde servidor Michael Ortiz y la Asociación Ministerial en los Negocios de mi Padre. Dios te bendiga.